tiempo, a ti sea la gloria. Gracias porque me permites estar con mis hermanos, dándote la gloria y la honra debida a tu nombre. Y dentro de ese, darte la gloria es escuchar tu palabra, leer tu palabra, meditar en ella y que nos llene, Señor. En tus manos estamos. Guíanos a la verdad. Trabaja con nosotros a la medida de nuestras necesidades. Son diferentes, pero tú eres sabio y justo, Señor, así que confiamos en ti. Prepara nuestra mente, prepara nuestro cuerpo, prepara nuestro corazón, Señor, para poder recibir la palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Bueno, voy a leer otra vez el texto y ya nos vamos a la segunda parte, que es el sermón de esta mañana. Y de allí meditar en el Señor, lo que nos dice cada quien, ¿verdad? A ver, nada más que se corrija el audio. Yo creo que ya, a ver, ahí está. Muy bien, vamos a Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Lo voy a leer y nos vamos a la segunda parte. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, ya que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén, al sea la gloria. Es un texto duro. Normalmente cuando vemos este texto nos centramos mucho en esta actitud de Jesús fuerte. No tenemos que vindicarlo ni nada, porque Jesús lo hace en su sabiduría, conocimiento, santidad, justicia. Lo que tenemos que hacer es entender por qué este trato fuerte, por qué las palabras que le dijo tanto a sus discípulos como a la mujer sirofenicia. ¿Por qué actuó de esta manera? Porque ya vimos la diferencia, cómo actuó con el centurión y ahora cómo actúa con la mujer. Pero vamos a la segunda parte de la narrativa y estudiémosla. Vamos a estudiar desde cómo Jesús responde. Dice que sus discípulos se acercaron a él. ¿Pueden imaginar esta imagen? Jesús caminando con ellos a un lado, una mujer gritando, clamando, y vimos que el clamor es un grito desesperado, angustiado. El salmista lo compara con el gemir de un ciervo que se oía a 1.5 kilómetros de distancia. De esa manera. Pero lo primero que nos dice el pasaje en esta parte es que los discípulos se acercan a él. Y la palabra es interesante, dice rogándole. No diciéndole, no pidiéndole, rogándole. También hay aquí hay un ruego, ¿no? Pero es un ruego completamente diferente. ¿Qué es lo que le rogaban a Jesús? Despídela, despídela. ¿Pero por qué la quieren despedir? El texto no lo dice. Pues da voces tras nosotros. Lo primero que vamos a meter es esto y luego ¿qué le responde Jesús a ellos? Porque después, una vez que les contesta Jesús a ellos, se acerca a la mujer y también le da una contestación a la mujer. Vamos a ir poco a poco. Vamos a empezar por la incomodidad de los discípulos. Su incomodidad. Cuando vemos este texto, muchas veces nos enfocamos en el trato aparentemente duro de Jesús a la mujer cananea. Pero el comportamiento de los discípulos también es duro, hermanos. La diferencia es que Jesús tiene un propósito santo para tratar hacia la mujer. Ellos no. No dicen, Jesús, ayúdala, tiene una hija endemoniada. No piden por la niña, dale misericordia, pobre niña, pobre mujer. No hacen eso.
En lugar de ver su clamor como una señal de fe o necesidad, lo ven como una molestia. Las palabras despídela, seguida por el argumento, pues da voces tras nosotros, deja claro, hermanos, la incomodidad de estos discípulos. Y esta era tal su incomodidad que le rogaron. ¿Pueden imaginarlo? Porque te pueden decir, oye, hay una mujer ahí, ¿no? Pero el llegar y decirle, por favor Jesús, que nada más faltó decir, ten piedad de nosotros, ¿no? En lugar de ten piedad de ella, ¿no? Ten piedad de nosotros, que nos viene molestando, viene aquí cansándonos con su necesidad, su clamor. Le rogaron, dice. Pero Jesús tenía algo en cuenta más allá de la intolerancia o incomodidad de sus discípulos. Diría yo egoísmo también. Y vemos a los discípulos en otras ocasiones también siendo un obstáculo en lugar de un puente a Jesús. ¿Se acuerdan el texto donde se quieren acercar a Jesús y ellos se lo impiden? Y Jesús dice, dejad venir a mí a los niños. De repente había mucha gente y ellos trataban de que no tocaran a Jesús, ya sea una mujer, ya sea un leproso o algo. En lugar de ser un puente a Jesús, se volvían un obstáculo. Pero Jesús estaba trabajando con la paciencia y, muy importante, con la teología de ellos. Ellos tenían un cuadro teológico, concebían a Dios, a Jesús el Mesías, muy diferente a cómo se iba a revelar a través de la historia del ministerio de Jesús. Y Jesús los iba a confrontarse a eso, a su teología. El silencio de Jesús no es indiferencia. Es una prueba de fe para la mujer y una exposición del egoísmo de los discípulos. La necesidad de la mujer se volvió incomodidad. Y miren, en la mañana platicábamos de este tema, surge el tema en el estudio, y les decía que hoy iba a dar en el sermón un ejemplo en positivo, porque en la mañana lo di en negativo. Voy a dar un ejemplo en positivo de esto, hermanos, para que nos quede claro. Porque a veces nos distanciamos nosotros del texto de la Biblia. Vemos a los discípulos, qué bárbaros, alguien podrá decir, ¿no? Qué injustos, no puede ser, diríamos. Pero muchas veces nosotros podíamos caer, tanto en positivo como en negativo, en circunstancias como esta. Y lo voy a decir en positivo. Nosotros tenemos una hermanita que todas las noches, hermanos, llama con una gran necesidad para que oremos por ella. Todas las noches. Y te digo una cosa, si no le contesta a uno, ¿sabes qué hace? Le llama a otro. Y si ese otro no le contesta, le llama a otro y a otro hasta que alguien le contesta y le da la oportunidad de poner sus necesidades en oración. Todas las noches. Y gracias a Dios por su gloria, que siempre hay alguien que le contesta. Y gracias a Dios por su misericordia, que siempre hay alguien que le toma la llamada y nos presenta sus oraciones y la hermana descansa, porque ella lo dice. Es que me hace mucho bien la oración. Si no oro, no descanso. Una vez que oré, ya me puedo retirar a dormir. O sea, hay una gran necesidad. Y vemos cómo se responde a esa gran necesidad. De tal manera que siempre hay quien le conteste para exponer. Lejos esté de nosotros, hermanos, caer en el error de los discípulos de que la gran necesidad de alguien se vuelva tu incomodidad. Lejos esté de ello. Y que alguien alguna vez piense en su mente y diga, ay, está el hermano otra vez hablando. Ya contéstale, ¿no? Como diciendo, ya a ver qué quiere. Lejos esté de nosotros. Siempre hay una gran oportunidad de mostrar misericordia y siempre hay alguien que le contesta. Y yo lo veo porque va cambiando de hermanas. Va cambiando, le habla una, luego le habla otra, luego le habla otra y me van diciendo, ¿no? Agarra un tiempo a una hermana, luego agarra un tiempo a otra hermana, pero nunca deja de clamar y de pedir en oración por ella. Y vemos este ejemplo de los discípulos en negativo. Despídela. Me predicaba esta hermanita que una vez sus hijos le dijeron, de hecho su hija le dijo, oye, ¿y no se enojan los hermanos de que estás hábleles y hábleles? Y ella le dijo, no se enojan, siempre me contestan para orar por mí.
Qué gran testimonio, ¿no? Porque desde la lógica de la hija del dicho, oye, pero si has de ser cansado, mamá, que le estés hablando todo el tiempo y todo el tiempo. Y dijo, no, siempre me contestan y siempre hay quien ore por mí. Qué bendición, ¿no? Lejos esté de nosotros el que la necesidad de alguien sea nuestra comodidad. Jesús trabajará con la teología de los discípulos cuando les contesta. Eso es muy interesante, hermanos. Jesús trabaja en la teología de los discípulos porque les va a decir esto. Primero a ellos, recuerden, viene el texto, ellos le ruegan, ya despídela, ya nos viene incomodando, ya su necesidad, ya no, ya que se vaya, ya sea que la quieras bendecir o no, pero que se vaya. Jesús va a trabajar en su teología y les va a decir, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso se lo está diciendo a los discípulos. A la mujer le dice otra cosa. Pero a los discípulos les está hablando de teología. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para ellos, en su marco teológico, pues todo encajaba muy bien, ¿no? Perfecto. Pudieron haber dicho, amén, ¿no? Pero Jesús sabía las profecías, hermano. Él creció con la Torá y en las sinagogas donde se leían las escrituras todo el tiempo. Y las escrituras, una y otra vez desde el Génesis, está hablando de la bendición a los gentiles. Una y otra vez. Génesis 12:3 dice, en ti serán benditas todas las naciones, en tu simiente. Y sabemos que la simiente, ¿qué es? Cristo. Cristo sabía eso. Isaías 42:6 dice, yo te puse por luz a las naciones. Isaías 49:6, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Salmo 117:1, alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Zacarías 2:11, y se unirán muchas naciones al Señor en aquel día y me serán por pueblo. Y puedo seguir, profecía por profecía, como en Oseas que dijo, no mi pueblo, dijo, serán mi pueblo. Todo eso lo sabía Jesús. Además, Jesús ya había bendecido al centurión, un gentil. La enseñanza que Jesús está dando es como las escrituras anunciaron que el pueblo de Israel rechazaría al Mesías y que se abriría la puerta a los gentiles. La actitud de Jesús tiene mucho que ver con el precedente de la dureza de los judíos y el recibimiento a los gentiles, como lo dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús tenía presente, él no ignoraba las profecías de la bendición a los gentiles, pero va a trabajar de una forma sabia, excelsa, con sus discípulos para decirles, soy enviado a las ovejas de Israel. ¿Están de acuerdo? Sí, amén. Bueno, y vean cómo contestan las ovejas de Israel y vean cómo contesta alguien que no es de Israel. Les va a dar con pruebas que cada profecía que se había anunciado se iba a cumplir y que se estaba cumpliendo con los judíos al rechazarlo. Dice el texto en Deuteronomio 32:21 que era algo que Jesús conocía perfectamente. Los provocaré a celo con un pueblo que no es ¿qué? Mi pueblo. ¿Estás de acuerdo que vine a ustedes? Sí. ¿Estás de acuerdo que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron? Sí, ok. Pero los que lo recibieron les dio potestad. Jesús iba a demostrar eso. Por eso les dice, vine a estas ovejas. ¿Pero qué creen? Que estas ovejas no me recibieron. Jesús va a enseñar teología a sus discípulos y les va a, porque Jesús conocía lo que se había dicho profecía tras profecía sobre provocar a celo a su pueblo. Deuteronomio 32:21, lo repito, los provocaré a celo con un pueblo que no es mi pueblo. Cuando escogía los textos para este sermón, no pude evitar sentir gozo, porque estos textos te incluyen a ti y a mí.
que no somos judíos de raza, sino de espíritu. Cada texto que yo escribía y veía y decía, que gloria a ti, Señor. Dice Isaías 65:1, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije, heme aquí, heme aquí. A gente que no invocaba mi nombre. Y eso habla de los gentiles. Que no crecimos con el Torá, que no crecimos con los profetas, que no crecimos con los pactos, que no crecimos con los patriarcas, que crecimos lejos de las promesas, pero en Cristo se nos ha acercado a ellas. Y esos textos hablan de esas promesas que hoy podemos decir que se han cumplido en ti y en mí, hermano, para la gloria del Señor. Cuando veo a la Sirofenicia, te veo a ti y me veo a mí allí. Jesús dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Eso es lo que Jesús iba a enseñar a sus discípulos. Iban a tener, sí, primeramente ellos, como dice Pablo, primeramente el judío y después el griego, pero ellos iban a rechazar. Jesús estaba cumpliendo toda profecía, estaba estableciendo toda profecía antes y después. Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. Vamos a meditar sobre eso ahorita. En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de ¿qué? De los gentiles. Romanos 11:25. Me encantaría predicar todo el capítulo de Romanos hoy 11. Desarrollarlo, todo lo que está diciendo de los judíos y de los gentiles. Pero Jesús está cumpliendo eso. Toda la escritura que habla de cómo llega, sí, primeramente a los judíos y después a los gentiles, como dice Pablo, al judío primeramente y después al griego, pero también en ese proceso de cumplimiento de las promesas se está cumpliendo en que ellos lo iban a rechazar. Y Jesús lo sabía. Vine a ustedes, pero vean a la Sirofenicia. Vine a ustedes primeramente, pero ¿dónde están ustedes reconociéndome como el hijo de David? ¿Dónde están los fariseos? ¿Dónde están los judíos? ¿Dónde están? Así que la actitud de Jesús tiene que ver más con el desarrollo del histórico de las profecías que con una negativa contundente a la Sirofenicia. Pero hay una palabra muy importante que menciona Pablo. Cuando Pablo interpreta el Antiguo Testamento, sí, lo que hacen las epístolas es que interpretan a Cristo. Los evangelios lo narran y las epístolas lo interpretan. Entonces lo que ve Pablo en la vida y obra de Jesús, lo interpreta en la epístola de los Romanos en el capítulo 11 y nos dice, a ver, sí es cierto, vino a los judíos, sus pueblos lo rechazaron, pero era necesario que así fuera. ¿Por qué? Porque en ese proceso se abre una puerta a los gentiles hasta que entre el último gentil. ¿Vamos bien? Pero les dice, pero no sean arrogantes. Pero que no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y encaja perfectamente en la teología que Jesús les está enseñando a los discípulos con la Sirofenicia. Por un lado está diciendo, vean ustedes, tienen la primicia. Ellos no, pero vean, no son arrogantes. Y humilla, da el pie a que se humille la mujer hasta lo más profundo. Y eso nos tiene que quedar claro a nosotros, hermanos. Pablo dice, no seas arrogante. Y tú dices, bueno, no lo soy. Yo reconozco que el Señor tuvo misericordia de mí. Pero en cierta manera Pablo sabe, ¿por qué lo diría Pablo? ¿Por qué interpreta a Jesús y dice, sí, vino a los judíos y abrió la puerta a los gentiles? Era necesario que esto iba a pasar. Ellos iban a endurecer en parte para que entren gentiles. Gente que no iba a ser su pueblo, como se anunció. Pero no sean arrogantes. ¿Cómo puede ser uno arrogante, hermanos, en medio de todo esto? Dice, no, yo no podría hacerlo. Pero yo he visto arrogancia en la iglesia, yo he visto arrogancia en los cristianos, yo he visto arrogancia en mí mismo. En la que Pablo explica y dice, no seas arrogante. ¿Qué puede hacerme ser arrogante, hermano? Yo no soy judío de raza, no crecí con todo esto,
Pero sí soy cristiano de generación, en el sentido de que nací en un lugar cristiano, mi abuelo era pastor, yo crecí en la iglesia, con las promesas, con la Biblia, con las escuelitas bíblicas, con los campamentos, yo crecí en todo eso. Entonces, en este sentido, yo tendría que verme que yo no soy arrogante. Yo no soy más que tú. Yo no estoy en escalón arriba de ti o no, hermano. Yo soy igual que tú. Nosotros estamos pisando el suelo. Nadie levita. Estoy siendo santificado en la obra del Espíritu Santo como tú lo eres también, en la medida de su gracia. Pero podría yo caer en la arrogancia y empezar a decir, yo tengo 20 años. A mí el Señor me usó. No seas arrogante, Roosevelt. Es que yo he hecho. No eres nadie, no eres nada. Como dice Pablo, si todo se te ha dado, ¿de qué te jactas? ¿O tienes algo que no se te haya dado? No. Entonces no te jactes. Eso es lo que yo veo este mensaje para mí. No somos judíos, aquí no hay ningún judío, pero podemos caer en cierta manera en esta arrogancia que dice Pablo, tú eres gentil, no seas arrogante, no es por tus obras, tú si has de gloriarte, gloríate en la cruz de Cristo. Porque podemos pensar a caer en esos errores de adjudicarnos gloria, ¿no? O por de facto ya decir que ya estamos del otro lado, somos más, ¿no? Y puede ser inclusive alguien que viene nuevo, como lo hemos explicado, que no creció en esas promesas, no creció sumergido en la gracia como nosotros. Tener más fe incluso que nosotros. Y Jesús nos va a enseñar eso. Y Pablo lo va a remarcar. Así que la actitud de Jesús tiene que ver con el desarrollo histórico de las profecías. Y Pablo dice, sí, pero no se crean mucho. No sean arrogantes. La humildad de unos, como en el caso de la sirofenicia, es el juicio para otros. Jesús trabaja por un lado con los judíos que, como la Biblia enseña, no lo aceptan, y por otro lado, con los gentiles que, entendiendo que no son dignos, aún así podrían alcanzar misericordia. ¿Pueden verlo? Sí, hermanos. La humildad de unos es juicio para otros. En este caso, la humildad de la cananea es juicio para los judíos que rechazaron a Cristo, que crecieron, como dice Pablo en Romanos 9, 3 al 5. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo está reconociendo eso, está diciendo lo que Jesús está enseñando ahí es, vean a los judíos, véanlos. Nada más no aceptan, nada más no creen, tienen endurecido el corazón, ahí está, a los suyos vino. Y Pablo lo interpreta en Romanos 9 perfectamente. Sí, de ellos son los pactos. Y decía yo que me ponía yo en este sentido, porque cuando hablo negativo siempre trato de hablar de mí, para que nadie se sienta señalado. Pero también venía tristeza a mi corazón. Veo a Pablo cómo sufre aquí, pensando en sus compatriotas, y dice toda la bendición que ellos han tenido por generaciones. Y aún así dice, no lo entienden y rechazan a Cristo. Y haciendo una aplicación práctica a mi vida, yo veía el caso de mi hija. Sobre todo Sophie, porque ella creció con todo esto. Y es duro, ¿eh? En el ministerio, en el servicio, en la gracia. Y se ve muy lejana.
Que no te pase a ti, hermano. Aunque en la medida de la gracia del Señor así ha sido, porque siempre nos mantenemos fieles, firmes. Y ha crecido. Y las cosas han cambiado. Pero lo veo. Ella creció en la gracia, en un hogar cristiano, con las promesas, en la palabra, en el servicio. Encaja perfectamente el ejemplo. Pero hoy está lejana. Que no le pase a tus hijos. Manténnos siempre cerca de la gracia del Señor. Aún así, el Señor tiene sus tiempos y sus formas. Así que la actitud de la cananea al acercarse a Jesús es importante porque crea juicio para los judíos. Yo lo veo. Yo veo entrar gente en la iglesia que nunca había escuchado la palabra, que nunca había crecido en las promesas, que no sabe nada de teología, con un anhelo y un deseo fuerte del Señor. Y ese es juicio para los que hemos estado sumergidos en la gracia y no nos ha penetrado como una piedra del río. Así le estaba pasando a los judíos. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Aquí vamos a pasar del discurso que le da a sus discípulos, que les enseña una teología que se estaba cumpliendo según las profecías de todo el Antiguo Testamento en él y en ellos. Ahora va a trabajar con la mujer cananea. Y la actitud que tiene la mujer rompe con el silencio de Dios. Y me encanta porque esta actitud humilde que ella tiene, que ahorita la vamos a ver paso por paso, la vamos a desarrollar, es impresionante. Y lo que hace es que rompe ese silencio de Dios. Y siempre que pienso en eso, cito uno de mis textos favoritos de la Biblia. Nosotros somos una iglesia de oración. Oramos todos los días, todas las noches, desde hace muchos años. Porque creemos en el poder de la oración. Necesitamos la oración. Descansamos en la oración. Es una comunión en el Señor. Es impresionante, hermanos. Mira las estrellas, mira el cielo, mira la creación, y que el que creó todo eso te escuche. Por la sangre de Cristo, no hay otra cosa, no por ti, porque Cristo intercedió por nosotros, pero aún así que te escuche. Y esta imagen me gusta mucho porque es esta media hora de silencio cósmico que narra Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 al 5. ¿Y saben por qué hay un silencio cósmico de media hora? Por supuesto, la media hora es figurativo. El punto es lo que significa. ¿Saben por qué hay una media hora en Apocalipsis 8? Y habrá que ver los otros 7 capítulos. Pero hay media hora de silencio cósmico. Todo se detiene cósmicamente. ¿Saben para qué? Para que escuche Dios las oraciones. Fíjense lo que dice. Cuando abrió el séptimo sello, Jesús, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Es un silencio cósmico. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Se les dieron 7 copas. 7 significa totalidad, plenitud. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con incensarios de oro, y se le dio mucho incienso para, escuchen hermanos, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Imagínenselo, la imagen apocalíptica, el trono y enfrente un altar donde se está quemando incienso junto con las oraciones. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. O sea, Dios huele en nuestras oraciones. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y vean lo que pasó. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Qué está diciendo esta imagen apocalíptica? Que Dios se toma su tiempo para escuchar nuestras oraciones. Y figurativamente, como un olor fragante, suben a su presencia y las huele. Son gratas para Él. Pero hay un silencio
No está distraído como tú y como yo con muchas cosas mientras oramos o mientras algo está pasando. No se levanta y se distrae y se va a ver qué, a ver, no, Él está, hay un silencio cósmico. Todo se detiene para escuchar, para oler tu oración, la mía. ¿Puedes imaginarlo? Lo impresionante que es eso. Y lo que sucede después es impresionante, porque lo que está diciendo aquí apocalípticamente en este tipo de escritura es que Dios responde a ellas de una forma tal que dice que hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Dios no es neutral, no es pasivo a nuestra oración. Responde a ellas de una manera que ni te puedes imaginar. Y la manera que Apocalipsis lo muestra es una manera poética hermosa de decir, ve lo que sucede cuando Dios ha escuchado las oraciones de los santos y que se toma el tiempo para escucharte a ti y a mí. Así que todos esos días en los 8 de la noche que estamos la iglesia orando a través de este medio que es Zoom, Dios está escuchando nuestra oración. Hay un silencio cósmico porque te está escuchando a ti y a mí. ¿Puedes alcanzar a dilucionar, ver esto? Lo importante de la oración. Y entonces vemos cómo esta mujer rompe ese silencio de Dios, como lo presenta Apocalipsis, y al humillarse delante de Él y al pedirle, Jesús responde. Claro, lo que le respondió es algo maravilloso. Pero es una manera de cómo presentarnos delante del Señor en oración, hermanos. Dice Pablo en Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean concedidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la manera que la Biblia enseña cómo nos debemos de presentar en oración al Señor. En humildad, en ruego, en súplica, pero con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias, hermanos? Lo hemos platicado ya. Porque te recibió. Porque se dignó a hacerlo. No tiene por qué hacerlo. No lo necesita. Pero lo hizo. Y lo hace cuando tú y yo oramos. Y es lo que la cananea va a decir. La cananea le va a decir, ni siquiera me recibas. En su discurso de la cananea dice, no me des la bendición, tírala, tírala como migaja, yo la recojo. Cuando oramos nosotros toda la noche decimos, Señor, gracias por habernos recibido. Gracias. ¿Qué me vas a contestar? No lo sé. Pero gracias por haberme recibido, por haberme escuchado, porque no soy digno. Y eso es lo que la mujer presenta. Y esa es la manera en que hay que orar al Señor. No nos presentamos con arrogancia, no nos presentamos como si lo mereciéramos, con humildad, hermano. Y Jesús llevaría a esta mujer a despojarse de cualquier residuo de orgullo. Uno podrá decir que duro la trató Jesús. Parece como una forma grosera, ¿no? No. Jesús la estaba bendiciendo, porque al tratarla de esa manera iba a sacar todo orgullo de ella y iba a salir olor fragante de allí. Sí, a veces el trato duro saca lo mejor de nosotros, hermanos. A veces en la aflicción es cuando más ruegas al Señor y más derramas lágrimas. Porque muchas veces en el gozo se nos llega a pasar y se nos llega a olvidar. Pero es allí en el llanto donde uno derrama su alma y donde la adoración se vuelve excelsa muchas veces. Y Jesús iba a hacer eso con la sirofenicia. Jesús respondió y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
La metáfora que Jesús usa es muy fuerte para el judío primeramente y después al griego, al gentil. Primero, para el judío el perro era considerado inmundo, así que no se tiene registro de que lo domesticaran los judíos. Para el judaísmo del segundo templo los gentiles eran vistos como perros, por eso estaban fuera del pacto, sin Torá ni pureza ceremonial. Dice Mateo 6, 7, 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí lo que quiero enfatizar con este texto es esta visión de lo inmundo, de lo despreciable que está conectado a un perro o a un cerdo, que para el judío era inmundo, despreciable. Entonces, para el judío que escucha esta metáfora, se le dice a la mujer, no está bien darle a los perrillos el pan de los hijos, prácticamente entra en su judaísmo, en su pensamiento teológico de sí, ellos son despreciables, nosotros no. Pero para la mujer, por la cultura de la sirofenicia, al decirle perrillo, se refiere a los perros que andaban cerca de sus amos. Es otra cultura. El judío lo rechazaba por inmundo, pero en las otras culturas hay registros de que inclusive los entrenaban para cazar. Por lo tanto, por lo mismo que dice la mujer, de la mesa de sus amos, para la mujer el contexto no es perro, es perrillo. Suaviza, Jesús suaviza las palabras. Porque para la mujer sirofenicia lo que implica es un perro domesticado que está cerca de la mesa de sus amos. Cuando Jesús expresa así a la mujer, lo único que está haciendo no la quiere ofender, lo que quiere es crear esta separación de prioridades. Dice, según la cultura sirofenicia, al decirle perrillo se refiere a los perros que andaban cerca de sus amos, porque las culturas no judías sí se tiene registro que domesticaban a los animales. El texto mismo lo confirma con la sirofenicia cuando dice, aún los perros comen de las migajas de sus amos. Culturalmente era diferente, ¿lo alcanzan a ver? Ok. Al suavizar el lenguaje de Jesús indica que hay una diferencia de prioridad sin llegar a la negación de la bendición. Está haciendo una distinción, no una exclusión. ¿Pueden verlo? Podemos decirle perrillo que perra, ¿no? No es lo mismo. Perrillo, porque hace una distinción, no una exclusión. Ahora, como Pablo enfatiza en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es un orden teológico que Dios estableció, pero ese mismo orden es juicio para ellos, porque ellos sí tienen las promesas, los pactos, los patriarcas, y lo han rechazado. El otro no tiene nada de eso, sin embargo es bien de ser cercano y bendecido y alcanza misericordia, como Pablo dice. La contestación de la sirofenicia, hermanos. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Pueden ver la humildad? Yo creo que mucho de esta humildad se ha perdido a lo largo de la historia del cristianismo. Hoy inclusive exigimos a Dios. Hoy inclusive reclamamos a Dios. Y no estoy hablando de los salmos precatorios, que son juicio directo, no. Estoy hablando de un reclamo real porque sientes tú que te debe algo y no te debe nada. Y esta mujer lo sabe mejor que tú y que yo. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, como diciendo, no me la des, no soy digno. Tírala, yo la recojo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, hermanos. El trato duro muchas veces saca lo mejor de nosotros. Quiero compartirles un testimonio de este aspecto que va a mostrar un poco de lo que estamos hablando. A veces el trato duro nos bendice de muchas maneras, sobre todo cuando entiendes que no eres un hijo natural.
sino en Cristo eres adoptado. Todos ustedes saben que mi madre adoptó a la hermana Paula, ¿se acuerdan? Ella la adoptó, la recibió en su casa y le dijo, no vas a pagar aquí nada, te voy a bendecir completamente. El día que Dios te bendiga, ve por tu familia y todo lo demás. Y mi mamá la adoptó como una hija no natural. Por supuesto, si la comparas conmigo, la comparas con mis hermanas, no era una hija natural, ¿o sí? No. Y tenía todas las bendiciones que mi mamá le pudo acercar a esta hermana. Pero un día la trató duramente. Quiero dejarlo claro. No dije injustamente, dije duramente, pero justamente. Un día, como su hija adoptiva, mi mamá la reprendió fuertemente. Y esta hermana, que no es una hija natural, hoy se desvive por querer bendecir a mi mamá. Le manda ofrenda. Mi mamá la rechaza y dice, no me mandes nada. Le manda ofrenda. Y me dice, es que yo la quiero como una madre. Y ese trato, les puedo asegurar que las palabras que le dijo, la reprensión que le dio, no lo ha dado ninguno de nosotros, sus hijos naturales. Pero se la dio a su hija adoptiva y la recibió con gracia. Y la bendijo. Y hoy está pendiente de ella todo el tiempo. ¡Qué increíble!, ¿no? Esa es la manera en que Jesús actúa. Estos son hijos naturales y vean cómo me tratan. Y ella que es hija que no es natural, vean cómo con un trato duro de reprensión me trata. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran ejemplo! Y Jesús le estaba mostrando esto a los judíos y estaba acercando la gracia a los gentiles, que ya estaba profetizada, que él la conocía y lo sabía. Pero era una enseñanza para un lado y una enseñanza para el otro. Y la humildad de la sirofenicia es juicio para los judíos, que lo rechazan. Un fuerte mensaje para los hijos naturales, ¿no? También tengo, dice Jesús, otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Y eso somos tú y yo, hermano. ¿Puedes verlo? Esas otras ovejas que no son de ese redil, no somos de raza judía, nos han traído, hemos oído su voz y ahora somos no otro rebaño, un pastor, un redentor, una redención, un solo pueblo, con todos los que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador. Y que nos hemos acercado a Él de una forma humilde sabiendo que no merecemos nada y que por su gracia y misericordia Él nos ha llamado conforme a su propósito. Porque si de nosotros fuera no hubiéramos venido. Y gracias a Dios que no depende del que corre y quiere, porque nadie quiere y nadie corre, sino de Él que tuvo misericordia de nosotros. Y de no ser su pueblo, ahora somos su pueblo. Y de no ser hojas naturales, hoy se nos ha injertado en el olivo, un solo olivo. Y ahí estamos nosotros por la gracia de Dios. A Él sea la gloria. Amén. Oremos. Señor, gracias porque nos has bendecido. Gracias porque nos has hecho bien. Por el puro afecto de tu voluntad. Porque te ha placido. Gracias, Señor. No nos toca más que humillarnos, reconocerte, alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque nos has amado conforme a tu propósito. No por obras de justicia que hayamos hecho nosotros, Señor, porque no hay nada justo en nosotros. Nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia para ti, sino por tu obra maravillosa, Señor, de expiación, en tu humillación y exaltación desde que naces hasta que mueres. Gracias, Señor, y resucitas y estás sentado a la diestra de Dios Padre, preparando un lugar para nosotros. Gracias, Señor. No nos toca más que darte la gloria debida a tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
Muy bien.